la sesión. Así que, sin más ni más, vámonos a el texto. A continuación, ustedes deberían estar viendo dos textos. El de la izquierda es la introducción a las Gálatas y a la derecha tenemos la introducción a Romanos. ¿Por qué? Quiero que veamos primero lo de Romanos y después veamos lo de Gálatas para ver algunas diferencias. Hay alguien que está haciendo feedback. Y ahora sí, no hay problema. Ya don Carlos acusó ahí a Natalia. Bueno, ok, entonces vamos a hacer la siguiente. Quiero que leamos ambas. Ambas se llaman o se les dice las cartas magnas porque nos explican con lujo de detalle cuál es la esencia del Evangelio. Entonces vamos a leerlas y vamos a hacer las comparaciones. Entonces voy a permitirme para ustedes leer Romanos 1 del 1 al 10. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den paz y gracia. Vamos a ver algunos elementos importantes antes de concentrarnos en los Gálatas. Primero, lo primero que hace el apóstol es que se presenta. Yo, Pablo, ¿ok? Esclavo, vamos a poner la característica allí, es como una forma de presentarse, esclavo y elegido para ser apóstol y enviado, ¿sí? Esa es su introducción personal. Ahora, vean que termina el versículo 1 hablando de la buena noticia. ¿Ok? Y ahora, desde el versículo 2 hasta el 5, voy a tacharlo acá, el apóstol explica cuál es la buena noticia. Que Dios prometió esta buena noticia, nos habla que esa buena noticia es de Jesús, el descendiente de David, el Hijo de Dios, resucitado por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y en el versículo 6 vemos que hay un giro. Ustedes, entonces ahora habla de los destinatarios, ¿verdad? Están incluidos entre los gentiles, fueron llamados, vamos a poner esta característica también. Les escribo a todos los amados. ¿Qué otra característica podemos ver por aquí? Llamados a ser su pueblo santo, ¿sí? Entonces vemos ese orden. Hay una introducción, hay una exposición o un resumen del Evangelio y al final hay unas palabras de aliento, de amor, de misericordia para la iglesia que recibe la carta. Y finalmente pone un sello. Dice que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo les den paz y gracia. Ok, ahora vamos a ver lo mismo en los Gálatas. A ver qué pasa aquí. Vamos a comparar. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de Dios, nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien, viene la pregunta hacia ustedes. ¿Qué diferente ven entre estas dos presentaciones? ¿Qué notan? ¿A quién va dirigida la carta? No. ¿Sí? Ok. A las iglesias de Galacia, ¿verdad? A diferencia de las de Roma, no nos dice que son amados, no nos dicen que son llamados, no nos dice que están incluidos entre los gentiles. Muy, muy cortito, ¿verdad? Tienen esa impresión.
¿Qué más? Ujú. ¿Qué más está pasando en esa presentación a los Gálatas? No, bien, Eva, por Dios. Perdón, creo que fui yo. Ahora sí. Ya pasó el ruido aquí. Me parece que esta otra está como en primera persona, yo, Pablo. En cambio, este otro está como en una tercera persona. Él empieza diciendo, Pablo. Pablo, apóstol, sí. Y en Sí, el otro dice yo, Pablo. sí, Se identifica es él una como, buena diferencia. Aunque sí, hay una como, similitud, él se pone o sea, en primera persona, Pablo, dice que también es apóstol, ¿verdad? Algo que también teníamos allá. No por ajá. investidura, sino por Jesucristo. O sea, en eso se parecen. O sea, lo Se primero parecen un es... poco, sí. 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 Raquel, cuéntenos, ¿qué más ve? Ahí levantaste la mano. En Romanos, a partir del versículo 12, no sé, ¿Sí? ya está diciendo una promesa, ¿verdad? Y en el otro no hay ninguna promesa, eso simplemente está Al, diciendo las cosas directamente. al punto, a lo que vinimos, ¿verdad? Ajá. Sí, Directa. sí. Ven la extensión. Es Es mucho mucho... más extensiva esa otra, sí, más Sí, más explicativa, da es... más información total. Sí, 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 sí. En La otra cambio, es más concisa a y los precisa. Gálatas, un Concisa y versículo. precisa, sí. Sí. Les pregunto a ustedes, ¿qué con respecto a los destinatarios? ¿Por qué ustedes creen que hay menos descripción de ellos? O sea, ¿por qué se habla menos de ellos? ¿Qué creen? Más fría. Tal vez tenía una relación más cercana con este otro. Hmm. Los conocía más, tenía un cariño un poquito más cercano. La respuesta va a estar en el 6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Vemos la intención diferente. Sí. En Sí. Romanos quiere conciliar, quiere acercarse, quiere explicar más el evangelio. En cambio, Gálatas suena como a regaño, ¿verdad? Más regañado, sí. Sí, Como enojo. sí, Como más disgustado. sí, O como cuando, decepcionado, diría yo. Más ¿verdad? decepcionado. Es como cuando a Kiko le decían Federico, ¿verdad? Ahí ese tono de algo hiciste, ¿verdad? Entonces esta carta va conciso a ese problema. Ahora sí, Sí, más tristeza. vamos a leerlo hasta el versículo 10 y vamos a empezar a hacer nuestros cuatro pasos. Que voy Bueno, a vamos a activar ahí. Listo. Vamos a hacerlo. Entonces, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A la iglesia de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la buena voluntad de Dios, nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, nuestro paso 1. Palabras repetidas o términos claves que encontramos en estos primeros 10 versículos. Les escucho. Jesucristo Magnitor está en muchas partes. Sí, Jesucristo lo tenemos acá. En el 1, en el 3. En el 4 también. En el 4, 6, 7 y 10. Sí. Voy a poner el del versículo 4 como un personaje. ¿Sí? Aunque claramente está repetido en el 1, 3 y en el
6, 7 y 10. 6, En 7 y el 10. 4 también. Ujú. Vemos también un cambio. El cambio es que aquí habla de Cristo Y Jesucristo. y de Cristo acá. Sí. ¿Por qué ese cambio? Bueno, esa puede ser una pregunta también para el paso 3. ¿Alguna otra palabra que encuentren repetida? Evangelio, Evangelio. Sí. Sí, en el 7 y en predicar. el 8. Y Dios También también. gracia. Ujú, Ok, Dios lo voy a poner también en rojo porque es un personaje, ujú. pero El 1. acá lo voy a poner en el 6 como una palabra repetida, entonces lo voy a poner con verde. Encontraron la clave de esta sección, evangelio. En el 6 no es que exista otro evangelio, Sí. y después en el En el 7, 7, Y en el en 9. el 8 en el Y 8 9. y en el y en 9. el 9. Ujú. Sí, En el 6 y en el 7 dice otro evangelio. ajá, Punto. exacto. Vemos entonces que hay un contraste. Hay un evangelio y hay Y otro otro. evangelio, Evangelio. que Ujú. realmente no es el evangelio, ¿verdad? Hay otro que dice evangelio distinto también, en el 8 y en el 9. Sí, Ujú. en el 8. Voy a señalar las dos acá en en el 9 y también dijeron acá en el 8. También está Cristo en el Tengo 10. abierto el coso. Sí, este no lo habíamos visto. No sería Y siervo de Cristo. gracia está 2 veces, en la 3 y en el 6. En el 3, la gracia. Gracia. Ujú. En el 3 Maldic- y en el 6. Y maldición. en el 6. Sí. Maldición en el 8 y el 9. Y es muy fuerte. En el Caiga 9, bajo maldición. sí. Realmente es toda la frase. Que caiga bajo Que maldición. caiga bajo maldición, Que caiga bajo que maldición caiga o que bajo sea maldición. anatema. En el otro, en Reina Valera, que sea Sí. anatema. Que es la forma Ujú. más literal de traducirlo, ¿verdad? Ujú. El anatema. Sí, aquí se cumple pues nuestra hipótesis del inicio al comparar Romanos con Gálatas, ¿verdad? Aquí vemos un apóstol que va con los tacos de frente y sí tiene un Ujú. estado de ánimo, sí, 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 fuerte. Ujú. fuerte, Dice Sí. también Mainito. que predicara y sí, predicando. sí, tienen razón. Acá, Ma- predicara, Minor en el 1 ajá, Predicando Ando ahí, predicando, y sí. predicara en el 8. Ujú. sí. Eh, En el 1 está humanas y en el 10 está humana. ujú. Y eso lo que Relación humana. llamamos una repetición de cierre. Mucha Ujú. gente dice, ¿y por qué sabemos que esto es una sección? Porque generalmente empieza con un concepto y termina con un concepto. Entonces, al inicio viene diciendo, no es que ustedes me aprobaron a mí, ¿verdad? Como apóstol, yo soy apóstol por el Señor. Y termina con la misma idea. Así que, ¿qué voy a tratar de ganarme? ¿Su aprobación o la aprobación del que me hizo apóstol? Así que ahí sabemos con esta repetición que es una sección. En el En el 10 11 hay está evangelio gracia también. 2 veces, agradar 2 veces en el 10. Agradar, claro. Y este También es Dios está en la 10, perdón. agradar y agradar. Muy bien. Y Acá Dios. también lo voy a poner en rojo. Porque es un personaje. Y tenemos diferentes matices. ¿Qué aprendemos entonces de Dios? En el 3 aprendemos que es nuestro Padre. Y acá es que aprueba, ¿verdad? Esos son los dos conceptos que aprendemos de Dios en esto. No sé si queda algo allí. No creo. Me parece. Hay la palabra padre, Ajá. padre en el 3 y en el 4 y creo que en el 1, ¿no? Uno también. Hacia el inicio. Mira, este no lo he visto. Padre, Sí. padre, sí. Ahí dice Personaje. nuestro Dios y Padre, dice en el Ajá. 4. Y al Y por inicio Dios también. Padre. Sí. Y esta repetición también sería muy importante porque nos va a marcar también uno de los temas principales del final del libro. Ahí también Entonces, se mencionó Dios, de hecho. Dios sí, Padre. sí, no lo habíamos marcado. Igual lo voy a poner en rojo para distinguirlo. Entonces, creo que paso 1
Listo, tenemos las repeticiones. La idea principal del apóstol es ¿qué es el verdadero evangelio? ¿Verdad? Esa es la piedra angular sobre la cual va a escribir todo su libro. Y también está sugiriendo que hay otro evangelio que se está predicando que realmente no es el evangelio. Entonces esa es la idea principal. Vamos con el paso 2. Ya tenemos identificados algunos personajes. Tenemos a Pablo, Pablo. ¿sí? Que se define como apóstol, ¿verdad? Y también explica que no por investidura ni mediación, ¿verdad? Ujú. Sí. El otro personaje que tenemos es Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de él? Es el que concede la gracia y la paz junto con nuestro Padre. Que dio su Dio, vida por nuestros pecados. dio su vida. Para Bien. rescatarnos. Ujú. Según la voluntad de Dios y el Padre. Parece que Deja bien claro que este mundo es malvado. sí, sí, definitivamente. Es muy realista. Ujú. Ok. ¿Qué otro personaje vemos por allí? Habla de Jesucristo y habla de Cristo, ¿no? Ujú. El mismo, sí, pero los Sí. dos son diferentes. Jesucristo y Cristo. Podemos adelantarnos al paso 3 y sembrar la pregunta, ¿verdad? De por qué Ajá. hay un cambio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí. Ajá. ¿Por qué hay un cambio en cómo se refiere al Señor? Sí. Ujú. En mi Torah también estaba repetido siglos, siglos, siglos. Sí. Este no lo habíamos visto. Muchas gracias. Se nos está Como yendo que un personaje importante. ángel y otros, habla de otros. Sí. Esos Alguno de nosotros Un en esta ángel del versión. cielo. Ajá. ustedes no es un personaje. Ustedes también, sí. Sí. Ustedes o Todo- nosotros. Y todos los hermanos que están con él, ¿Quién? conmigo. Exacto. Esto es importante. Los hermanos que están conmigo. Entonces habíamos hablado que el apóstol escribe desde Siria, ¿verdad? Esta iglesia que lo ha apoyado y que bueno, lo ha tomado como su misionero en cierta medida, ¿verdad? Ellos también están siendo como testigos de este mensaje. Hay otro personaje que se nos está yendo y es muy importante. Bueno, el ángel es como una exageración, ¿verdad? Sí. Si aún un ángel les predicara otro evangelio, no le crean, o sea, que caiga bajo maldición. No sé porque no veo aquí muy bien por la imagen, pero dice otros individuos que están sembrando confusión. Otros Ajá, individuos. sí, Yo estaba con la duda esa también de los ciertos individuos, así como. Cierto, ¿no? Cierto. No lo sí, señaló, pero lo dijo. sí, los mató, pero no dijo cuáles. ¿En qué versículo? El siete. En el Estamos 7. 7. En el 7. Sí. Ujú. Es interesante que es una forma muy despectiva de referirse a ellos. No son todos, son ciertos. No son la mayoría, son pocos, ¿verdad? Pero están sembrando y están sembrando confusión y esa confusión da frutos, ¿verdad? ¿Y qué más aprendemos de estos ciertos individuos? Quieren tergiversar el evangelio. Tergiversar el Ok, evangelio. muy bien. Ujú. Y falta un último personaje, además de Dios, claro, que ya lo habíamos identificado. No, este Nosotros. también. Esos ustedes no eran un personaje, entonces. Las iglesias Sí. de Galacia, ¿no? Sí, sí, exacto. Este ustedes es un personaje, las iglesias de Galacia. Vemos que no es una, es una circular, ¿verdad? Esta carta debía ser leída en todas las iglesias de esa región. ¿Qué aprendemos de ellos? Pronto están dejando la gracia de aquel que los llamó. ¿Ok? Ahí, Un Néstor, diagnóstico terrible y fulminante. Sí, don Omar, le escuchamos. en el 8, al inicio, cuando dice, sí, pero aún si alguno de nosotros, ese nosotros no viene a ser un personaje también, porque se está incluyendo Pablo a sí mismo y cualquier otro que predique. Correcto, correcto. Y aquí
Con este nosotros, ¿quiénes eran? Era Pablo, eran los que él estaba formando para que fueran también sus emisarios, por decirlo de una forma, sus colaboradores. Colaboradores. Pero por esto es muy importante el situar la carta dentro de un año. Si es en una época temprana, justo después del Concilio de Jerusalén, entonces se está refiriendo también a los otros apóstoles que todavía están vivos. Específicamente estaría hablando también de Pedro. Entonces, él dice, si yo, Pedro, o alguno de nuestros colaboradores, o aún un ángel del cielo les predicaron un evangelio distinto, que caiga bajo maldición. Todos se someten bajo el evangelio, ¿verdad? Es el único que merece ser predicado. Entonces, ese nosotros era muy importante. Muchas gracias, don Hugo. Ahora viene, no quedan más personajes. Entonces tenemos las iglesias, los hermanos que están con Pablo, Jesucristo, Dios y los colaboradores. Y vamos a ver también la figura de Pedro más adelante porque tuvieron un problema, Pedro y Pablo. Entonces, vamos a ver por qué fue importante. Venimos al paso 3. Hacemos preguntas con toda libertad. Todos pueden abrir sus micrófonos ahora y tiramos preguntas. Con toda confianza, no se limiten. No hay pregunta tonta. Todas las preguntas son muy importantes y muy valiosas. Y entre más preguntemos al texto, más luces vamos a tener. Yanitza. Sí, yo me quedé con la duda, Mainito, de la compañera, bueno, la hermana que preguntó ahí que cuál es la diferencia había entre Jesucristo y Cristo, ¿por qué cambiaba el nombre? Okay. No sé si lo explicó o se me pasó, no me di cuenta. No, apenas puse la pregunta aquí. Pusimos Ok. un signo de pregunta sobre el versículo 6. No sé si hay preguntas en el versículo 1 para que podamos... Ay, no, ahí en el versículo 1, cuando se habla de que no por investidura ni mediación humana, se está refiriendo a los otros apóstoles que sí fueron nombrados por Cristo, o que se estaban nombrando otros apóstoles que no eran como hay tantos ahora, ¿no? Sí. ¿Qué estaba pasando ahí en realidad? Buena pregunta. Señalé o marqué una pregunta sobre investidura, pero también voy a marcar una sobre mediación, porque es la primera vez que el apóstol va a utilizar esta frase en todo el libro. Entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Alguna otra pregunta? En la 3 dice según la voluntad de nuestro Dios, según su voluntad. Ajá. Según la voluntad de nuestro Dios. De nuestro Dios y Padre. ¿Por qué esta frase? Según la voluntad. Sí, porque según su voluntad. No es decisión, no hay otra mediación, no hay otra forma. Benito, ¿y cuál era ese otro evangelio? Sí. Esa es la pregunta del millón. Sí. ¿Cuál era el evangelio que estaban predicando para saber que estaba erróneo? Sí. Ajá. ¿Y por qué estaban sembrando confusión entre ellos? Sí. Esta es muy buena. Muy buena. Dejando ustedes a quien los llamó, ¿en qué momento los llamó? ¿O a qué se refiere con ese llamó? ¿A quién nos llamó? Fue llamado, sí. Tan pronto, ¿por qué dice tan pronto? Sí, cierto. Ahí quería preguntas, ¿verdad? No, entre más tengamos, mejor. Ese siempre. ¿Por qué quieren tergiversar el evangelio de Cristo? ¿Cuál es la intención? Sí. Tara, sí, te escuchamos. Sí, mi pregunta sería ¿qué hubieran entendido ellos con caer bajo maldición o ser anatema? Si ellos con eso, tal vez nosotros entendemos algo diferente a lo que ellos tal vez habrían entendido en esa época. Muy buena pregunta.
Y es enfático, ¿no? El apóstol, que caiga bajo maldición. Y lo vuelve a repetir. Abajo. Benito, entonces, ese que caiga bajo maldición en ese tiempo sería ese mismo caiga en maldición en este tiempo en que estamos viviendo, que se predican evangelios falsos. ¿O era solo caiga maldición para ellos? ¿O es para ahora también? Sí, vamos a ponerle entonces 2 preguntas de la misma frase. Ujú. Y esa, Magnito, ahí sí, Yami, te escucho. hay una Perdón. antes que dice que si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto, o sea, ¿qué ángel predica un evangelio distinto? Sí, porque no sería ángel del cielo, sería un bicho. A saber. No, que eran unos bichos, eran unos bichos. Unos bichos. Sí. Si alguien, ¿cuál alguien les anda predicando el evangelio distinto? ¿Quiénes son esos acá. individuos? ¿Quiénes son esos individuos? Exacto. Ujú. Voy a marcarlo aquí. Sí, don Omar. ¿A qué se refiere Pablo con un evangelio distinto? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Perfecto. Y había otra persona que había levantado la mano, pero no sé por qué no puedo verlo. Estara. Sí. Sí, tengo una consulta en general de la forma de escribir las cartas en este tiempo. Sería interesante saber más del proceso y el formato, ¿verdad? De una carta en general. Me imagino que es muy diferente a la forma en que escribimos una carta actualmente. Obviamente está muy, pues, se lleva más tiempo, mucho más planificación, se edita, se diseña, ¿verdad? Cosa que nosotros con las cartas no solemos hacer, ¿verdad? Por lo general lo hacemos muy rápido y lo enviamos. Bueno, ya ni se envían cartas, ¿verdad? Pero antes. Sí. Y si lo escribía Pablo con su mano, ¿verdad? Si tenía alguien que escribía por él, alguien que lo editaba. No sé por qué parece que eso es una reacción a las noticias que le están llegando, ¿verdad? Entonces, me imagino que sí había cierta prisa, pero obviamente no tan rápido como lo sería hoy día, ¿verdad? Claro, ni con la tecnología que tenemos hoy día. Uh-huh. Muy buena pregunta. Marqué la pregunta sobre Pablo para hablar un poco de cómo era el proceso. Muy buena pregunta. ¿Alguien Magnito, más? y Pablo, ¿con quién era que predicaba? Porque digamos, aquí dice, hemos predicado, bueno, aquí en el versículo 8, ¿verdad? Dice que antes de que caiga bajo maldición, antes de eso dice, hemos predicado, después dice, como ya lo hemos dicho, o sea, otra vez vuelve a decir hemos, ¿verdad? Y hay otra parte donde dice, ahora lo repito. Así él hace la diferencia en que hay como más, ¿verdad? Alguien con él o otras personas con él que están predicando eso. Sí. Y en otra él enfatiza que está, bueno, es algo de parte de él, ¿verdad? La exhortación. Sí. En ese versículo 9 tendríamos 2 preguntas. Ya lo hemos dicho, ¿quiénes? Y después es, ahora lo repito. O sea, ¿cuándo lo dijo por primera vez? Exactamente eso. Sí. Había trampa en esa pregunta, eran 2. Muy bien. Ok. Pues, ¿alguien más con alguna pregunta por ahí? Esa de si alguien les anda predicando un evangelio distinto, ese alguien, o ya lo hemos puesto arriba, ¿no? No, esto No no. se ha puesto. ¿En qué versículo? En el 9, en el mismo En el 9. 9. Sí. Alguien. Perfecto. Raquel levantó la mano. Porque al final, como para concluir todo lo que dijo él, hizo autopreguntas. O sea, sonando un poco, digamos, desde mi perspectiva, cuando usted empieza a hacer como preguntas desafiantes, usted también al mismo suena como arrogante, con autoridad de lo que está diciendo. Que
¿por qué lo hacía? Simplemente para que a la gente le quedara claro la molestia de él. Sí. Vamos a poner una pregunta sobre la pregunta. Ahí en el versículo 10 para hablar de eso. Que caiga bajo maldición. ¿Qué tipo de maldición habla Ok. y qué tan fuerte? ¿Verdad? Porque podríamos decir, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué maldición habla? Ok, esta pregunta era del versículo... Está abajo, creo que es la 9. Ah, sí, del 9. Bueno, ya creo que la habíamos marcado en el 8, cuando lo dice por primera vez, que caiga bajo maldición. ¿Qué maldición? Y eso sería hoy en nuestros días, por ejemplo. Sí. Muy bien. No sé si queda alguna por ahí. En el 10 prácticamente hay tres afirmaciones en el mismo sentido, de que él pregunta, ¿acaso quiero ganarme la aprobación humana? Después vuelve a decir, piensan que procuro agradar a los demás, y después dice, si yo buscara agradar a otros, él está como preguntando y contestando. A la vez, sí. Pareciera como que hay un tema previo que fue tratado. Él está haciendo como énfasis. O sea, ¿qué será lo que está? Porque lo reitera 3 veces. O sea, está haciendo alusión a algo que había hablado previamente. Ese tema había quedado ahí en el aire. Lo está clarificando al máximo. Hay gente que está hablando en su propio beneficio. Es lo que estaba casi que diciendo. O en su propio propósito. Y parece que estaban endosándole algo a Pablo en el mismo sentido. Sí, sí es cierto. Vamos a marcar, bueno, marqué una sobre el 10, la primera pregunta, pero voy a marcar otra sobre ¿piensan que procuro agradar a los demás? ¿Será que hay algo ahí de trasfondo? ¿Alguna Esa historia? pregunta yo me quedé con la duda también de que, ¿cuáles demás? O sea, si no son ellos, ¿a quiénes otros? Ajá, sí, es cierto. Da esa impresión. Muy bien. Tienen buen ojo y entre más preguntas hacemos, pues aprendemos más. Muy bien. Que no le puedo contestar porque estoy conectada a una tele. Ahí cancelamos a la hermana. Okay. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, empezamos desde el primero. Ok. Sí, ok. Bueno, primero. Sí, perdón. No sé si corté a alguien que quería aportar. Creo que no. Dime, amor. No, parece que no. Ahora sí. Sí, ese mi amor no creo que haya sido para mí. Ok, primero, hablamos un poco del proceso. Cada una de las cartas de Pablo son situacionales. ¿Qué quiere decir? Él, como apóstol, tiene a cargo pues el crecimiento de muchas iglesias. Y como dice la hermana Tara, a veces idealizamos la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia del primer siglo, y decimos, tenemos que volver a hacer esa iglesia. Pensamos que es perfecta. Pero realmente si la iglesia del primer siglo hubiese sido perfecta, no tendríamos las cartas de Pablo. Porque todas las cartas de Pablo, Pablo está apagando incendios. Y es por noticias que les llegan. Solo hay una carta donde Pablo no tiene que apagar un incendio, sino más bien la carta nace por algo muy bueno que pasó. Y es la iglesia de los filipenses, porque mandan una ofrenda, entonces el apóstol, esa carta es entera de gratitud. En todas las cartas, Pablo va a solucionar los diferentes problemas expresando el evangelio. Porque sabe que no se trata de alguna estrategia, no se trata de su propia personalidad, no se trata de entrar en una guerra de tú a tú con ciertos hermanos. La solución está en el evangelio. Así que Gálatas es eso. ¿Cómo fue el proceso básicamente? Pues Pablo tiene ciertos facilitadores, por ejemplo Timoteo, que son estas personas que sirven como correo, ¿verdad? Van y dejan la carta y dejan noticias y traen noticias.
Esta carta de Gálatas es situacional. Llega el anuncio después del concilio de Jerusalén, donde se reúnen todas las autoridades de la iglesia y dicen, ok, ¿vamos a imponer la ley? No. Entonces vamos a comunicar. Se pensaba con este evento o con este acuerdo que ya no iba a existir ese problema dentro de la iglesia de judíos y gentiles. Pero ¿qué pasa? Más bien eso levantó un montón de ronchas dentro de la iglesia, porque los judíos tenían la expectativa que le dijeran a los gentiles, ahora sí, a seguir la ley, ¿verdad? Pero no pasó. Así que el apóstol recibe la carta, recibe las noticias y rápidamente escribe Gálatas. El tiempo de elaboración no lo sabemos, pero por su precisión, su extensión y la situación que tiene, sabemos que fue muy rápida la respuesta. Aún así, inspirado por Dios, el apóstol tiene una retórica, una forma de hilvanar sus ideas muy, muy elaborada, ¿verdad? Entonces vemos estos patrones donde cada sección empieza y termina con la misma palabra como si fuera un poema. No obstante, el apóstol tiene un problema, en todas sus cartas las vemos. Empieza hablando del evangelio y cuando llega Jesús, el hombre empieza a hablar de Jesús y la maravilla del evangelio y después dice, ay, amén. O sea, esto terminó siendo una oración. Volvemos al tema, ¿verdad? Que es un poco lo que vemos entre el versículo 5 y 6, ¿verdad? Habló de Jesucristo, que dio su vida, según la voluntad del Padre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ay, ¿en qué estoy? Y vemos el versículo 6. Bueno, me asombra que ustedes estén dejando. Era un hombre sumamente sorprendido por el Evangelio. Entonces, eso es un poco el proceso. Esas son paréntesis que él hace. Vamos a encontrar dentro de la carta, que va a ser 4 o 5 de esos paréntesis. Pero básicamente eso fue. No todas terminan siendo escritas por él. Algunos colaboradores terminan de redactar lo que el apóstol dice ya al final de su vida. Pero él también lo menciona, ¿verdad? Que recibe ayuda de tal y tal. Pero fue para la escritura. En otras, cuando él pone el sello y la firma, como lo vamos a ver al final, él dice de mi puño y letra o tiene algunas otras expresiones. Pero esta carta totalmente construida, inspirada y editada por el apóstol en un periodo muy corto. Ahora sí, vamos, alguna vez se han preguntado también del nombre de Pablo. Realmente no es como el caso de Pedro, que el Señor le cambia el nombre, sino que la primera vez que a Pablo se le menciona como Pablo es en Hechos 13. Y hay dos teorías. Básicamente, todo judío en la diáspora tenía un nombre hebreo y un nombre griego. Da la impresión, entonces, que el apóstol pues empieza a llamarse a sí mismo Pablo. Otros tienen la teoría que más bien son las personas que están alrededor de él, que cuando ven la conversión empiezan a llamarlo por el otro nombre, para tratar de quitar un poco de ese prejuicio que podría existir de alguien que perseguía a la iglesia y ahora es apóstol. Bueno, lo cierto es que Pablo, el significado es pequeño. Entonces él empieza siendo yo, el pequeño, siempre hablando no con mucha pomposidad de sí mismo. Algunos comentaristas dicen que, bueno, de pronto puede ser porque hay un poco de culpa todavía de perseguir a la iglesia y él se considera el más pequeño de los apóstoles, no sabemos. Cuando se habla de no por investidura, claro, los otros apóstoles fueron declarados apóstoles por el mismo Señor. Él no. Pero él dice no por investidura de alguien más, sino que del mismo Jesucristo. Y ahí vemos el cambio del paradigma. Cuando el apóstol intencionalmente utiliza Jesucristo, es porque quiere enfatizar las dos naturalezas del Señor, su naturaleza humana y su naturaleza divina. En cambio, cuando quiere enfocar la gloria y la prominencia y la grandeza de Jesús, entonces nada más se refiere a él como Cristo. En este caso, entonces, cuando menciona que fue
tuvo una investidura de Jesucristo, está diciendo, no fue que el Señor estuvo, cuando estuvo declarando a los demás apóstoles, no fue que me declaró a mí, sino cuando se me apareció totalmente glorificado, fue que yo recibí esta investidura. Lo otro, de la mediación humana, ¿por qué lo hablamos? Pues la iglesia de Siria era una iglesia muy importante. La iglesia de Antioquía era una de las más poderosas, por decirlo de alguna forma. Entonces vemos también ese run de los que buscaban señalar al apóstol. El rumor era, es que él es apóstol porque o sea, la iglesia de Antioquía de seguro intervino para llamarlo apóstol, pero no es apóstol. Así que él aclara, nadie tuvo una mediación, ¿verdad?, entre mi llamado y yo. Fue Cristo Jesús, Jesucristo, él mismo, y el Padre que lo envió. Y ese Padre que lo levantó entre los muertos hace que el apóstol también tenga un cambio de vida y lo levanta él también entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, bueno, ahí no tenemos preguntas. El versículo 3 y 4 pasa algo muy interesante, porque con esto voy a solucionar una pregunta que está más adelante. ¿Cuál es el verdadero evangelio y cuál es el otro evangelio? El versículo 3 y 4 se nos pasó muy rápido, pero es muy importante ver el detalle. Ahí está el evangelio. El evangelio es una carta de amor, pero siempre tenemos que considerar que en las cartas viene un por y un para, ¿sí? Entonces vamos a ver el evangelio en el versículo 3 y 4, ¿sí? Dice, dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Esta es la carta de amor, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este era el evangelio. ¿Por qué Dios dio su vida? Hacemos un paréntesis acá. Por nuestros pecados. ¿Qué decía el falso evangelio que los judíos, estos judaizantes estaban diciendo? Que Dios dio su vida por nuestra capacidad de guardar la ley. Y básicamente eran tres cosas. La capacidad que tenemos de circuncidarnos. Jesús dio su vida por nuestra capacidad para celebrar ciertos días. Y Dios dio su vida por nuestra capacidad de tener la dieta que decía la ley. Ese era el falso evangelio. Entonces el evangelio realmente es que Dios dio su vida por nuestros pecados. O sea, el evangelio es claro. No aportamos nada más que nuestros propios pecados, no podemos aportar nada para nuestra salvación. Lo otro, para rescatarnos de este mundo malvado. El apóstol después va a explicar, ¿verdad?, que definitivamente el evangelio nos salva de este mundo caído y también de nuestra propia condición caída. Pero el falso evangelio decía que Dios nos rescató para nosotros ser un mundo especial o estar dentro de una casta muy diferente. No, el apóstol dice el verdadero evangelio es este, que Dios nos rescata de este mundo y de nosotros mismos, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta es la voluntad de Dios y Padre. La pregunta de la voluntad al final del versículo 4 es que el evangelio no nace por la voluntad del hombre, definitivamente nace por la voluntad de Dios y el Padre. Él, Dios y Padre, es el gran gestor de la salvación. No podríamos hacerlo. Y esto era una cachetada desde el inicio. Con estos dos versículos nada más, él va a explicar después más ampliamente estos dos versículos. Pero con solamente esto le marca la cancha a todos los que van a leer la carta. Fuimos rescatados por nuestros pecados, rescatados de nosotros mismos, y el autor y consumador es el Padre. Por eso a él sea la gloria. Y el falso evangelio era, de los judaizantes era, si yo celebro los días santos
como la comida santa y me circuncido, entonces yo merezco un poco de gloria, ¿no? Dios tiene que salvarme porque yo hice. Y ahí está el punto. Eso no es el evangelio. El versículo 3 y 4 contiene el evangelio. Me asombra que tan pronto hay dos hipótesis. La primera es que apenas pasaron con las buenas noticias, ellos abandonan el evangelio por irse detrás de este otro evangelio. Otros dicen que no, que más bien no fue cuando la iglesia se fundó, sino que más bien fue cuando se dio la resolución del concilio de Jerusalén. Yo creo que es la segunda. Apenas ellos reciben como gentiles que no tienen que seguir la ley, aún así siguen escuchando a los judaizantes y abandonan el verdadero evangelio. Están dejando ustedes a quien los llamó, ¿verdad? Vuelve a enfatizar el apóstol allí con esta frase: es que Dios los llamó y ustedes no fueron llamados para seguir eso otro. O sea, pongan atención. Y por la gracia de Cristo, ahí teníamos dos preguntas. Básicamente, y eso tiene que ver con la repetición. El Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, decía en el versículo 3. Es que la gracia es primero y la paz después. Siempre Pablo hace esta mención. La única forma de tener paz con Dios es por la gracia de Jesucristo. Ahora vuelve entonces en el versículo 6 a machacar la idea de que es solo por gracia. ¿Cuál era el falso evangelio? Es gracia más mérito propio por seguir la ley. Y eso no es el evangelio. Así que el apóstol dice: estás siguiendo ese otro evangelio, que ciertos individuos judaizantes, hay muchas teorías, algunos dicen que son los mismos judaizantes revoltosos de 2 de Corintios, no sabemos, pero sí vamos en las sesiones a descubrir cuál era ese discurso tan venenoso, ¿verdad? Y están sembrando confusión, es una frase para decir: sí, hay ya división dentro de la iglesia. Y quieren tergiversar. Pablo está diciendo, lo que está explicándonos, es que quieren desviar su atención con otro evangelio que parece muchas luces, ¿verdad? Muy llamativo, y eso los tiene encandilados. Entonces, él les está diciendo, pues, ¿qué pasa? Que caigan bajo maldición. Está usando una frase del Antiguo Testamento, básicamente cuando se daba el Antiguo Testamento y había una cláusula que decía: si no cumple con alguno de todos, que caiga todas las maldiciones descritas bajo este libro, ¿verdad? Entonces se está diciendo una forma sarcástica: ustedes piensan que seguir la ley y ese otro evangelio de méritos propios es bueno. No. Más bien, si ustedes van por allí y obedecen a las personas que predican eso, cae bajo maldición. No hay bendición en la ley, hay maldición en la ley. Lo que conlleva la ley es la ira de Dios, porque no podemos cumplirlo. Entonces es una maldición. Cualquier imitación del evangelio es maldición, es dañino. Y eso también pues explica lo que el apóstol dice después, y ahora lo repito. Básicamente ya lo dijo cuando se fundó la iglesia, lo volvieron a decir cuando se dio la resolución del concilio de Jerusalén, y ahora esta carta por tercera vez. Si alguien predica otro evangelio, que caiga bajo maldición, porque lo que está repartiendo, lo que está predicando es maldición. Y finalmente vienen 3 preguntas. ¿Qué busco con ganarme la aprobación humana o la de Dios? Aquí hay un eco de las palabras de Jesús. No se puede servir a 2 señores, ¿verdad? No se puede tratar de agradar a Dios y a otra cosa. No se puede ser dubitativo. El apóstol con estas 2 preguntas no busca respuesta, más bien son preguntas que todos saben la respuesta, es obvia, pero es una forma muy tajante, muy brusca, muy abrupta de dar el mensaje, y lo va a explicar después. Piensan que procuro agradar a los demás. Esto es parte del chisme que los judaizantes habían dicho. Básicamente los judaizantes decían: mira, cuando Pablo está en una iglesia donde son todos judíos, entonces a ellos sí les dicen: bueno, circuncídense, guarden las fiestas, coman. Pero cuando ve que no hay
100% judíos, sino que hay un gentil, entonces a ellos no les exige nada, ¿verdad? Trata de quedar bien con todos, por decirlo de alguna forma. Esa era la acusación. Entonces Pablo dice, oigan, yo me di cuenta de ese chisme y yo no pienso agradar a los demás, porque si yo tratara de buscar a otros, no sería siervo de Jesucristo. Entonces esas son las respuestas para hoy. Hermanos, juntos en estos 10 minutitos que nos quedan, pensemos, ¿por qué este mensaje fue importante para los receptores de la carta? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? ¿Cómo lo podemos aplicar? Maynard, Te escuchamos, don Carlos. a mí me parece que en ese tiempo y este tiempo hay un paralelismo donde sesgamos el mandato principal de que Pablo nos da. Queremos seguir corrientes diferentes, entonces cada uno hacemos nuestro propio iglesia, nuestro propio Dios, entonces es el llamado que hizo en ese momento a que no cambien y que ahora también lo estamos haciendo o lo hacemos. Sí. Parece que lo escribió hoy en la mañana. Sí, señor. Creo que era muy importante detener eso que se estaba dando, no darle más espacio para que corriera más, porque era como una bola de nieve que iba arrastrando a todo el pueblo, ¿verdad? Y a todas las iglesias, inclusive cercanas. Entonces él tenía que ser contundente, tajante, de una manera pues con un carácter realmente fuerte, porque lo que se estaba dando no era cualquier cosa, era algo muy serio. Realmente necesitaba detener la situación. Mainitor. Y es que ese mismo evangelio que se daba en la iglesia primitiva, tan importante era el verdadero evangelio como lo es hoy día, el verdadero evangelio. Sí, definitivamente. Y este falso evangelio era muy llamativo porque tenía tanta tribuna. No me digan que soy un pecador y que no he aportado nada para mi salvación, más bien díganme que soy un campeón y que Dios me debe algo, ¿verdad? Y ese era... Es el orgullo del ser humano. Sí. Paz, levantó la mano. No, lo que mira en esto, primero, Pablo habla así bastante vehemente, entra sin anestesia y sin diplomacia. Entra al grano, al punto, con una alerta muy grande. Ahora podemos saber que hay evangelios que son ahí medios curiosos, que hablamos del evangelio de la prosperidad y otras cosas que se conducen a la gente a cosas incorrectas, pero es que aquí lo que él estaba haciendo ver como falso evangelio es la judaización. O sea, claramente, eso es lo que está él enfocando de frente. El tomar una línea judaizante en medio de un evangelio de gracia. Hoy lo vemos como alternativas, como opciones, y algunos pues le ponen un poquito más de picante, quieren agradar un poquito más, pero la posición vehemente de Pablo dice, sea maldito, repito, sea maldito. O sea, no puede usted decir, es un vaso que la mitad tiene ley y la mitad tiene gracia. Eso, el que diga eso, sea maldito. Y desgraciadamente, en el tiempo presente, eso es lo que se defiende todo el grupo judaizante. Usted tiene que cumplir la ley en todo y después la gracia viene a llenar eso. Y es completamente contrario a lo que Pablo está diciendo aquí, lo que nos acaba de estar mencionando Maynito. Entonces, son cosas que no se pueden tomar livianamente. Hay que tomar el consejo bíblico. Si uno quiere ser realmente consecuente, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es lo que dice la palabra, lo que dice el evangelio. Y en eso uno tiene que saber cómo trazar líneas en las cosas que son medio delicadas, no tan importantes, pero hay cosas que son esenciales. Hay un dicho que decían los reformadores: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, diversidad, pero sobre todo cobijados por el amor de Cristo.
Entonces hay cosas que son esenciales en que yo no puedo brincarme eso y no puedo tomarlo como que es parte de lo no esencial. No, lo esencial es el Evangelio. Lo esencial es la obra de Cristo. Y en eso tenemos que realmente ser muy, muy tajantes. Y casi que yo entiendo a Pablo en esa situación, uno que está viendo, como decía Carlitos, en el entorno tantas cosas que se mueven, hay que tener ese nivel de alerta para lo que vemos que se está dando en el tiempo presente. Así que es una carta sumamente relevante en el tiempo que vive la iglesia en ese momento. Amén. La hermana Yanitza levantó la mano también. Bueno, a mí prácticamente, yo voy a ser muy sincera, a mí de esta carta, yo la sentí como para mí, ¿verdad? En esto donde dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llama, ¿verdad? Yo me revolqué, o sea, aquí yo sentí que me hizo, ¡guau! Y eso que no estaba en ese momento, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿cómo se sentirían ellos cuando el otro le entra así, como dice el pastor, sin anestesia? Y los confronta, ¿verdad? No hay nada dulcito, ni contacto, ni nada, porque yo lo siento así. Y de hecho, ya tomándolo en mi vida en este momento, ¿verdad? Y sabiendo que ese evangelio es el mismo, como dice la palabra, ¿verdad? Hoy, mañana y siempre, no hay nada que cambie. A nosotros nos cuesta mucho, y yo digo, porque en nuestra humanidad estamos muy acostumbrados a tachar al hermano, ¿verdad? A decir, mira, puñeca, es que esa persona no tiene mérito, o sea, no se ha ganado nada, ¿cómo va a ser posible que, verdad, que haya un Dios con esa misericordia y con esa gracia que dé su Hijo, que venga a poner como diríamos, el pellejo por nosotros? Más fácil es el otro, porque si yo resulta que ahí hago algo buenito por ahí, ¿verdad? Pues tal vez mis pecados no se noten mucho, porque ya yo estoy intentando poner de mi parte, y si me llegaran a reclamar en algún momento, yo digo, ya no, pero es que yo he hecho esto y aquello, ¿verdad? O sea, al final me limpio, ¿verdad? Como que pongo la excusa. Pero sí, a mí definitivamente la parte esta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros olvidemos tan fácil, ¿verdad? Nos dejemos empañar, y yo lo digo por mí, ¿verdad? Por mí. ¿Cómo se me ha olvidado a mí? Y me pasa así como una película por la mente, desde el momento en que a mí Dios me llamó, porque Él me buscó, Él me llamó, Él me habló. Y puedo recordar el primer amor cuando llamamos, ¿verdad? Cuando en los inicios, y yo digo, ¿quién era yo? ¿Y cómo ha sido Dios de fiel? ¿Y cómo a mí se me ha olvidado todo esto? ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Entonces, sí, yo la verdad que gloria a Gracias. Dios por el Dios que tenemos, ¿verdad? Que Él es el mismo siempre. Don Omar, después Rosemary y después Raquel. Yo voy a tomarme de una palabra que acaba de decir Yanit. La palabra olvidar. Yo creo que esta carta de Gálatas lo que nos recuerda es importante, sí, conocerse sobre falsas doctrinas. Pero ¿cómo vamos a saber que es una falsa doctrina si tal vez hemos olvidado la doctrina nuestra? Lo elemental, como lo hace el Evangelio, ¿verdad? Es aquello de conocer, de entender y de creer el Evangelio. Y de ahí usted no olvida lo que no conoce. La exhortación de la carta en mucho es a mantener el conocimiento y la credulidad sobre ese Evangelio que hemos aceptado como palabra de Dios. Es una exhortación a entender y creer eso. Yo pienso que de oficio, de rebote, de carambola se da la facilidad con que vamos a darnos cuenta de que alguien está hablando mentira. Sí. Muchas gracias, don Omar. Rosemary. Habla del Evangelio de Cristo. Él es el cumplimiento de todos esos delitos anteriores. Él es el sacrificio mayor por el inmolado. No lo escuchamos, Rosemary. A ver, ahí. No, Como muy largo. Vamos a ver. ¿Ahí? Un poco Aquí, más. vamos a ver. Yo creo que sí. Listo. Lo que me impacta, me dicen si me escuchan. Sí. Ahí sí. Lo que me impacta es ver cómo Cristo es el cumplimiento de todos esos ritos, del mayor sacrificio,
Y es como decir, bueno, Cristo lo hizo, pero yo también tengo que hacerlo. No es suficiente con que Él lo haya hecho, con que Él lo haya cumplido. Es despreciar a Cristo mismo. Y eso me causa mucho dolor, ¿verdad? Como si Él siendo Dios se despojó, podemos desvalorizar, ¿será? No lo logro comprender porque es simple y sencillamente creer que Cristo no es suficiente. Sí. Y eso, claro que duele mucho realmente que, como decía Mar, el ego, ¿verdad? Pero wow, no hay nada mejor que reposar y descansar en su sacrificio y no intentar hacerlo nosotros, porque no lo vamos, nosotros es cierto que no lo vamos a poder lograr. Amén. Muchas gracias. Raquel, así rapidísimo, cuéntenos, ¿por qué este texto es importante para nosotros hoy? Muy rapidísimo, dice. Ay, ok. Bueno, resumiendo todo, bueno, parte de lo que dijo Mami ahorita antes y los demás, que era sobre la forma en que todos creen hacia Dios, ¿verdad? ¿Cómo una persona se puede despojar tan fácilmente de el evangelio en sí o de las instrucciones que puede haber escuchado? O es que tal vez, es que Magnetar me dijo que si yo hago esto, yo puedo ser salva, digamos. Y ahí, a partir de ahí, yo creo que ya uno ya está empezando muy mal, ¿verdad? No es el hecho de que, bueno, yo creo en Dios porque yo quiero ir al cielo y quiero salvarme y que es su única motivación. Eso no tiene que ser así. Eso es simplemente por convicción de que hay un ser superior a usted y que usted realmente se está disponiendo a lo que Él quiera y poder cumplir el propósito que Él le ha puesto en su vida, porque todas las decisiones que usted tome, ella las sabe y que van a suceder. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí bien se puede ver cómo tal vez es el corazón de las personas, tal vez un poquitito, tal vez estoy simplemente sacando mucha suposición, pero ahí se puede notar eso y también uno lo puede tomar hacia uno mismo, ¿verdad? Porque cuando usted ya está viendo que ya usted tiene todo lo que usted necesita, ay, mira qué bonito tu trabajo, mira qué bonito brete, ay, ya estoy yendo a la iglesia y voy a los cultos en los domingos, estoy haciendo bien las cosas espiritualmente, sí, me estoy alimentando. Tal vez usted piensa que lo está haciendo correctamente, pero no está interiorizando lo suficiente como para que lo que verdaderamente Dios quiere en su vida se esté cumpliendo. Que cuando usted ya se topa una piedra en el camino, usted se cae y dice, ay, no, ya, la verdad es que no, o, Dios no me amó. ay, no, entonces, ay, no, el diablo, entonces le echamos las culpas al pinche diablo, el pobre diablo ahí, al hombre ahí como en sus cosas, o a usted le ponen que si quiere ir a una fiesta o algo así por el estilo, usted ya se va de una vez y sin pensar realmente si usted lo que está haciendo está correcto o no, y no por el hecho de ir al cielo, sino por agradar a Dios. Y eso es mucho de lo que está ahí. Muy buen Eso es mi comentario. aporte. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un comentario de 2 minutos, nada más. Lo hicimos muy bien, pero se nos pasó una repetición triple que era súper importante. Versículo 3. Nuestro Padre, nuestros pecados y acá abajo nuestro Dios y Padre. Vean qué interesante porque el apóstol está, cierto, siendo muy fuerte para defender el evangelio, pero al mismo tiempo no olvida que comparten un Padre, comparten un Salvador y no los descarta. Yo me pongo a pensar, yo mi posición como maestro, pastor, me enfrento a una situación así y de una vez digo, no, al rato no son ni creyentes, ¿verdad? No, al rato no son ni cristianos, mejor no hacer ni la carta. Pero el apóstol puede combinar dos cosas: la vehemencia y la energía de defender el evangelio y el amor y empatía de un pastor, de alguien que se entiende que también ha sido perdonado, también llama a Dios Padre y se hace uno con esta comunidad. Me pongo a pensar también en mi rol como papá, poner límites y ser amoroso. Esas dos cosas, ese balance. Eso es lo que vamos a ver después en las secciones siguientes. Y en el versículo 6
la hermana Rosemary lo dijo rápido, pero quiero hacer un énfasis allí. El evangelio es un mensaje y una persona. Entonces yo recuerdo, y siempre me pasa con jóvenes, les hablo del evangelio de la gracia, y inmediatamente todos después dicen, ¿y qué tengo que hacer? ¿Verdad? O sea, intuitivamente en nuestra mente es, esto es demasiado bueno. Fijo, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Fijo, le falta algo y yo tengo que completar. Entonces yo siempre respondo, no es lo que tú tienes que hacer, es a quién tú tienes que conocer. Y justamente eso es lo que vamos a ver después. Pablo plantea un evangelio distinto, no es hacer cosas, es conocer a aquel que hizo todo por nosotros. Entonces, eso es lo que quería ahí dejar sembrado también. Paz, quería dar el cierre. Yo lo que quería decir era que cuando hablabas de cómo esa carta era estructurada, cuánta sabiduría y tan profunda, y que es una carta que quizás él tuvo que escribir muy rápido, no puedo dejar de ver la parte sobrenatural, el Espíritu Santo escribiendo esta carta para ese momento y para nosotros ahora también, ¿verdad? Y cómo definitivamente es solo el Señor que hace que el mensaje fluya como tiene que fluir y Pablo verlo como ese instrumento en las manos del Señor escribiendo esta hermosa carta, ¿verdad? Muchas gracias. Amén. Mis hermanos, siempre tratamos de hacerlo en 1 hora y siempre tengo que termino pidiendo perdón que nos extendimos un poco. Qué torta. No importa. Bueno, oramos para los que están empezando. Muchas gracias también. Los que tal vez un poco tímidos ahí no quisieron aportar, para la próxima, por favor, con toda libertad. Y oramos. Que Dios nos ayude a ser enérgicos con la defensa del evangelio y al mismo tiempo instrumentos de amor, como decía la pastora. Señor, te damos gracias porque de verdad que esta carta es sumamente impresionante. Definitivamente, más que Pablo como instrumento, vemos tu precioso Espíritu Santo inspirándola y al mismo tiempo el mismo Espíritu Santo hablándonos hoy de cómo debemos vivirlo, cómo debemos atesorarlo. Y al darnos cuenta que el evangelio no solo es un mensaje, sino una persona, ayúdanos a descubrir a la persona de Cristo Jesús en esta carta y en estos estudios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes las gracias y voy Que a dejar, descansen. gracias, voy a dejar en el link por si quieren revisarlo. Sí, Gracias. gracias. Bendiciones. Qué gusto verles. Buenas noches. Buenas noches. Chao.